Damos inicio entonces al curso de legislación y aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 2. Acá vemos las etapas del proceso legislativo. Dijimos que es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, el veto, la promulgación y la vigencia. Vamos a ver, ya hablamos anteriormente de que el proceso legislativo pues son esas fases, etapas o procesos que son indispensables para poder crear leyes en Guatemala. Y vimos que este proceso legislativo le corresponde al Congreso de la República. Cuando se habla del Congreso, pues nosotros sabemos que el Congreso está compuesto por los señores diputados y el presidente de la República. Para las etapas ya dijimos que son estas 6 y para tener derecho a proponer un proyecto o una iniciativa de ley ante el Pleno del Congreso, solamente estas 5 instituciones lo pueden hacer. El Congreso mismo, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Son las 5 instituciones que pueden proponer ante proyectos o iniciativas de ley. Cuando estos las proponen, entonces se puede iniciar el proceso legislativo. Una vez dada la etapa de iniciativa, es decir, que cualquiera de estos 5 proponga un proyecto, entonces ya se va a la segunda fase, que es la discusión. ¿En qué consiste? Recuerde que en la etapa de discusión es en donde se presenta al Pleno del Congreso el proyecto previamente establecido y este pues tiene que ser analizado, tiene que ser evaluado y tiene que ser debatido por los integrantes del Pleno del Congreso. Para poder darse la etapa de discusión, tiene que leer en primera, segunda y tercera lecturas y en cada una de las lecturas que en base a la ley se van a tener que estar realizando en días distintos, cada vez que se lea podrán hacerle alguna enmienda o algún cambio o modificación a lo que por ley se haya establecido, o sea, a lo que ellos quieran proponer, ¿verdad? Lo que ellos quieran mantener en esa propuesta de ley. Ahora bien, luego de haber pasado la etapa de discusión o haber tenido las 3 lecturas en días distintos, entonces se pasa, si ya fue aprobado, entonces se pasa a la siguiente etapa que sería la aprobación, que ya se leyó, ya llegó al tercer día, entonces ahora se va a la aprobación. ¿Quiénes aprueban? Dice, es el acto mediante el cual el Congreso de la República manifiesta su conformidad y aceptación a un proyecto de ley, es decir, que lo leyeron en primera, segunda y tercera lectura, les pareció, le hicieron alguna enmienda o algo, entonces ya lo aprobaron. Al momento de ellos aprobarlo, es decir, el Congreso lo aprueba, entonces ellos se lo envían al organismo ejecutivo. Recuerde que el ejecutivo está integrado por el presidente, vicepresidente y sus ministros. Entonces se lo envían al presidente para que dé la etapa de sanción. Aquí estaría. Ahora, regresemos acá un poquito porque recuerde que hablamos de que recuerde que hablamos anteriormente de que si la ley, por ejemplo, hay un proyecto de ley y pues hay una situación de emergencia en Guatemala, entonces se declara como urgencia nacional y entonces ese solo se realiza una lectura y automáticamente el proyecto que fue propuesto, ya sea por el Congreso, por el Ejecutivo, por la Corte Suprema de Justicia, por la Universidad de San Carlos o por el Tribunal Supremo Electoral, ya no pasa todas las etapas, las 6 etapas, sino que se declara como urgencia nacional, se lee, se realiza una sola lectura y entonces ya se declara como una ley vigente, ya no tendría que pasar las demás etapas. Entonces, se da la etapa de la aprobación y en la etapa de la aprobación entonces ya es donde se declara como vigente, pero en este caso, si una iniciativa de ley tiene que sufrir el proceso legislativo de manera normal, entonces en la etapa de aprobación los integrantes del Congreso aprueban el proyecto, se lo envían al Ejecutivo y el Ejecutivo realiza la siguiente etapa que sería la sanción. Recuerde que hablamos del derecho al veto y recuerde que solo el presidente es el único que tiene derecho al veto.
El derecho al veto es aquel en donde el presidente puede realizar algún cambio, alguna enmienda y devolver, porque es él el que tiene esa autoridad. Ahora, yo les expliqué que era la primacía legislativa y vimos que aparentemente pues, es el presidente el que decide, pero al final, pues haciendo un análisis, vimos que son los señores diputados. Ahora, mire, pues, en la etapa de sanción, dice, esta fase consiste en la aceptación del proyecto de ley por el presidente de la República, ¿sí? Es el presidente en la etapa de sanción, pero si al presidente y su Consejo de Ministros, pero si al presidente en algún momento no estuviera de acuerdo o no le parece, este lo puede devolver al Congreso. Entonces, cuando el presidente lo devuelve y le hace observaciones o modificaciones, entonces a eso se le conoce derecho de veto que únicamente tiene el presidente de la República. Si el presidente no le hace ningún cambio, ninguna modificación, se va a la etapa de promulgación. Pero pasa algo. Si en el derecho de veto que tiene el presidente de hacerle observaciones y modificar y lo devuelve una vez más a el Congreso para que otra vez lo analicen, si al Congreso no le parece el acto que el presidente realizó, ellos se van a voto, someten el anteproyecto o la iniciativa de ley, la someten a discusión, y entonces los señores diputados pueden ignorar la voz del presidente y promulgar la ley. Y a esa etapa se le conoce como primacía legislativa. Pero esto es cuando las 2/3 del total de los señores diputados votan a favor de la iniciativa o de la ley propuesta. Vuelvo y repito, ese es, por decirles, el amparo o por decirles el derecho, podríamos decir también de los señores diputados y de los integrantes del Congreso, que ellos tienen esa primacía legislativa. Esto la ley se los aprueba. Y aunque el presidente haya dicho que no le ha hecho cambios y modificaciones, si ellos consideran que es viable, ellos se van a ir a voto y van a declarar como vigente. Y por último, nos vamos a la promulgación. En la etapa de la promulgación, entonces, ya luego de haber sido sancionado, ya que el presidente pues verificó, le hizo que sea algún cambio, alguna modificación, o el presidente pues lo aceptó, entonces ya se va a la promulgación. Y en esa promulgación es donde se declara como obligatoria la ley por parte del Ejecutivo. Entonces ya la población guatemalteca tiene que saber que si el Ejecutivo dio la orden de aplicación de ley, se tiene que cumplir. Para que la sociedad se notifique de la situación, entonces el Ejecutivo tiene que publicar dicha ley en el Diario Oficial de la República de Guatemala, que es el Diario de Centroamérica. Entonces, se publica en el Diario de Centroamérica la decisión de aplicación de ley y entonces esa es la etapa de promulgación. Una vez la ley es publicada en el Diario Oficial de Centroamérica, solamente se tiene un periodo de 8 días para que la ciudadanía cumpla con lo establecido por ley. Y entonces ahí ya se viene la etapa de vigencia. Vean, dice vigencia. Esta fase se inicia cuando la ley empieza a ser de observancia obligatoria para todos los ciudadanos, después que haya sido publicada en el Diario Oficial. La Constitución Política de la República establece que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional. ¿Cuánto? 8 días después de su publicación íntegra, a menos que la misma ley amplíe o restrinja su plazo. Entonces, en el diario se va a establecer en qué momento nadie puede ignorar u obviar lo que por ley se ha establecido. Y entonces ahí empieza la vigencia. Entonces, esto es el proceso legislativo, porque aquí ya pasamos pues al otro tema. Y es como está constituido el proceso legislativo según ya la parte conceptual y bien estructurado de lo que conllevan las 6 etapas del proceso.
Un punto muy importante es, dice, como se puede notar, no siempre hay una ley, no siempre una ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el diario oficial. Al periodo que existe entre la publicación y el inicio de la vigencia de la ley se le llama vocatio legis. Entonces, cuando ya el Ejecutivo pues declara la ley, se publica en el diario oficial. Por ejemplo, se publicó la ley el día de ayer, un ejemplo. Quiere decir que dentro de 8 días, quiere decir que el próximo viernes la ley empieza a tener vigencia. De aquí al día jueves por la noche, cuando concluya el día, a ese periodo se le conoce como vocatio legis. Eso es lo que nos está diciendo el documento. Entonces, son algunos puntos muy importantes que nosotros debemos conocer respecto a la estructura y a la conformación de las leyes en nuestro país. Ahora bien, estas 6 etapas son el proceso legislativo. Recuerde que en la guía número 1 nos habla de las instituciones, nos habla del Ejecutivo, del Legislativo, nos habla de la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral, así como la base legal de donde hablamos del proceso legislativo. Y vimos que en la Constitución Política de la República se establece, ahí están las bases constitucionales. Así que aquí vamos a pausar. La próxima clase, pues vamos a estar hablando de una ley en el ámbito del turismo, que serían las regulaciones para el registro de las empresas comerciales de información turística. Entonces, hasta acá nos detenemos el día de hoy.